damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Qué ofrenda le traíste esta mañana a Dios? ¿Qué ofrenda le hemos traído esta mañana a Dios? Cuando abriste tus ojos, ¿qué le ofreciste a Dios? ¿O te quejaste? ¿O le dijiste gracias por este día, Señor? ¿O te enojaste y todavía estás con enojo? ¿Qué ofrenda grata para tu Dios que te está dando la vida? Porque si estás respirando todavía es porque Él se ha placido de darte vida por su misericordia y por su favor. ¿Qué ofrenda le hemos traído al Señor? Estaremos dispuestos, como decía esa alabanza, a lavarle los pies, abrazarlo, darle un beso y decirle: Señor, cuánto te amo. Gloria al Señor Jesús. Suena como bien espiritual, ¿verdad? Pero realmente cuando dice en espíritu es lo único, cuando único podemos entender lo sobrenatural, el poder de Dios y cómo es Dios con nosotros. En el espíritu, en esta carne jamás lo podremos entender. Jamás podremos entender. Por eso es que tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo. Por eso es que tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo para que Él pueda, gloria al Señor Jesús, ir y abrir camino, empezar a moldear, sacar, transformar, cambiar, restaurar, libertad de todo lo que el mundo nos ha contagiado y de todo lo que se ha metido en nuestros corazones. Así que con eso los dejo, gloria al Señor Jesús, y le damos la bienvenida a Cristín, pero Cristín había venido, ¿verdad? La maestra Dickinson. Aleluya, qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios, qué bueno, gloria al Señor Jesús. Adoramos el santo nombre de Israel, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes y por la vida de todos los que estamos aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Así que busquemos la palabra en Primera de Samuel. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Santo tú eres, Señor. Los niños tienen estudio bíblico con la hermana Ana, así que por favor que los niños, jóvenes también, y los jóvenes también van a estar reunidos con la hermana Lisbeth. Gloria al Señor, así que hasta 17 años pueden pasar, 18, así que pueden pasar, las visitas también pueden pasar. Hermana Lisbeth, las visitas, las jóvenes, qué bueno, pueden usar la oficina, hermana Lisbeth, para los jóvenes, como ustedes, gloria al Señor, deseen. Así que lo que ellos se van acomodando, gloria al Señor, mientras aparentemente estos 2 meses parecía que estábamos como en una derrota, ¿verdad? Como que parecíamos que esto estaba como que nos sacudieron, como cuando le pasó a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo. Y se ha venido predicando, muchos se han quedado como que atrás, otros han corrido, han avanzado. Pero mire, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con los hijos de Dios. Aleluya. Sea al frente, sea atrás, sea en el medio. El Espíritu Santo de Dios. Y lo importante es que permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo. Que lo sigamos buscando en espíritu y en verdad. Así que en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Es un capítulo bien largo, entonces yo voy a estar leyendo más que 2 versos y voy a ir a la narración y a la prédica de lo que Dios quiere hablar en esta mañana a todos nosotros. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos la gloria y la alabanza. Y el tema de esta prédica, vamos a estar predicando con el tema: la evidencia de tu victoria. La evidencia de tu victoria. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 46 y 47. Gloria al Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Jehová. Te damos gracias y te damos honra, aleluya. Capítulo, Primera de Samuel, capítulo 17. En lo que lo van buscando, no hay prisa.
versos 46 y 47. Son 2 versos. Damos gracias al Señor, así que los que también los van a escuchar, los van buscando nuestros hermanos allá en el lugar, que estén escuchando el mensaje. Porque estos mensajes se siguen escuchando y escuchando, y esto es lo bueno de la tecnología. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y después el 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Alabamos tu santo nombre, Señor Jesús. Poderoso nuestro Dios en batalla. Se pueden sentar. Gloria al Señor Jesús. En el libro de Primera de Samuel, y voy a empezar diciéndole el propósito, y después vamos a ir un poco a darle fundamento a esta prédica para entonces predicar la palabra de Dios. El propósito del mensaje del libro de Samuel, primeramente, estaba dedicado a ejemplos de líderes. Líderes que fueron buenos y líderes que fueron malos. Líderes que fueron buenos como David, como Samuel. Líderes que fueron malos como Saúl, aleluya. Pero entonces Dios nos está hablando por medio de esta palabra, consejos para que nosotros podamos ser instrumentos de nuestro Señor Jesucristo en nuestro caminar. La palabra de Dios, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder ser nunca ese instrumento. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios en todo momento. Y le tengo por aquí una cita, déjeme buscarla. Gloria al Señor Jesús, te adoramos. Charles Spurgeon dice: si deseas conocer a Dios, debes conocer su palabra. Si deseas percibir su poder, debes ver cómo trabaja con su palabra. Si deseas conocer su propósito, antes que suceda, solo puedes descubrirlo por medio de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y hay un beneficio muy grande en la palabra de Dios. Por eso es que los libros se escriben, y por eso el Señor Dios Todopoderoso le dio revelación por el Espíritu Santo, para que tuvieran esa revelación, para que nosotros leyéramos y entendiéramos las historias, entendiéramos las narraciones que hay en la Biblia. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios en nosotros. Pues así mismo pasó con el libro de Primera de Samuel. El Señor está, por orden del pueblo que querían rey, había establecido, porque todavía el pueblo no tenía rey, lo que tenían eran jueces. Establecieron un juez llamado por los hombres, y Dios lo puso al frente, Saúl. Ese rey Saúl no lo hizo bien, no fue obediente a Dios. Entonces, en el capítulo 16 empieza a narrarnos que Samuel, por orden de Jehová, va a ungir a David. Y el profeta Samuel va a la casa de David. Y cuando va a la casa de David, el papá de David le presenta a todos los hijos. Entonces, cada vez que él veía a uno de ellos, él creía que ese iba a ser el próximo rey, el que iban a ungir.
Pero Jehová le decía, ese no es. Yo te voy a decir a quién tú vas a ungir. Entonces, cuando él dice, aparentemente eran casi 9 hijos que tenía él, en una familia numerosa. Y él dice, todos son ellos los hijos. Y él dice, no, todavía falta uno. Él está apacentando las ovejas. Él está allá, era el más pequeño. Lo tenían allá aparentemente como era el más pequeño. Pero mire, cuando yo escuchaba esta narración, que la he escuchado tanto, le he leído tanto y he escuchado tantas prédicas, yo decía, es que había un propósito de Dios eterno para siempre y para toda la Biblia, porque David, no solamente los cristianos lo tienen en la Biblia, los judíos lo tienen en la Biblia, el Islam lo tiene en la Biblia. Había un propósito con David, el más chiquito, el más huerfanito, como dicen, el más, dice que tenía una apariencia hermoso. Pero mire, tenía que tener un corazón demasiado de grande para que ese niño, ese joven estuviera por allá apartado, posiblemente no jugando Nintendo, posiblemente no jugando encerrado en un cuarto todo el día viendo televisión. Posiblemente ese niño, el corazón que tenía era un corazón de servidor ya, desde ya. Gloria al Señor. Y eso es lo que me venía a la mente. Entonces, dice la palabra que cuando David lo mandaron a buscar, lo hicieron pasar. Entonces Jehová le dijo a Samuel, ese es él. Ese es él. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Qué poderoso. En medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces de ahí el rey David, el espíritu de Jehová se apartó de él, porque estaba haciendo lo malo, estaba siendo desobediente. Él manda a buscar a alguien que lo alivie con estaba como con sus loqueras, para que aliviara, vamos a ponerlo como una depresión que tenía. Y entonces dicen que había un joven que tocaba el arpa. Y entonces lo mandan a buscar. Y ese joven era David. Entonces, eran muchas veces las que David iba al reino, allá al castillo. Iba, tocaba el arpa, trabajaba para David. Pero entonces, para el rey Saúl, entonces se iba después a hacer sus quehaceres allá en su casa, todavía pastoreando las ovejas. No dejó de pastorearlas, siguió pastoreando las ovejas. Entonces, más adelante viene la historia cuando los filisteos empezaron a hacerle la guerra a los israelitas. Entonces, en el 17 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron todos. Entonces había un hombre de los filisteos que se llamaba Goliat. Dicen que era un paladín. Un paladín era un hombre que era hombre de guerra. Pero también era un hombre, este hombre era un hombre grande. Dicen que aproximadamente eran como 9 pies, algo así. Y entonces tenía una armadura de bronce. Bueno, tenía una armadura que dicen que pesaba casi 200 libras. Y este hombre cargaba una jabalina de bronce en sus hombros. Tenía que tener tremenda armadura ese hombre. Tremenda armadura. Y ese hombre se paraba todas las mañanas y todas las tardes a amedrentar el pueblo de Dios. Dice la palabra que dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos. Estoy en el 17 y voy a seguir por ahí en el 17, iglesia amada. Y dice: y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él,
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo esto Saúl, que ya estaba mal, he was not okay, todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces empieza aquí prácticamente una contienda, una batalla, porque lo primero que el pueblo de Israel estuvo fue amedrentado por este hombre. Nada más se te presenta este hombre que mide 9 pies con esa armadura tan grande y te presenta a intimidarte. Entonces dice aquí que Israel tuvo miedo. Y dice, y no solamente miedo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero ¿cómo no se iban a turbar y tener gran miedo si ya el jefe que ellos tenían ya estaba mal? Ya estaba con la mente mal, ya estaba desquiciado, ya no podía cumplir y hacer los quehaceres, los deberes de rey. Los deberes, decían que este hombre anteriormente era un hombre de guerra, bien parecido también, y entre los israelitas Saúl era de los más grandes. Pues pienso yo que él era el que se tenía que enfrentar a Goliat, a este hombre que estaba aparentemente más grande que él, pero no fue así. Entonces comienza el miedo del pueblo de Israel, y el miedo es una cosa que nos intimida a seguir adelante. Cuando dice la palabra que no se turbe vuestro corazón, porque Jehová está con nosotros siempre. Pero lo primero que le pasó a ellos fue que fueron intimidados, se turbaron, la mente se turbó completamente. Entonces, dice la palabra de Dios que David estaba por allí, y David estaba en la casa, los hermanos de él, que eran mayores, estaban en el ejército. Y dice que el papá de David lo manda a llevarle a los hermanos, le manda a llevar comida y le dice, pero ¿sabes qué? A la misma vez, tráeme alguna prenda de ellos para confirmar que ellos están bien, porque el papá sabía que ellos estaban en guerra. Y David va hasta ese lugar donde están los hermanos, pero este paladín cada día salía a amedrentar y a intimidar al pueblo de Dios. Y yo pensaba, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto hemos pasado por intimidación? Porque creemos que lo que está delante de nosotros puede ser un gigante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos turbado en medio del camino? Porque creemos que Jehová no está con nosotros. El rey David fue ungido desde pequeño, desde jovencito. Entonces podemos decir, pero pastora, yo no me crié en una casa cristiana. Yo tampoco. En mi casa yo veía catolicismo y veía espiritismo. Pero había un plan y propósito de Dios que yo no conocía. Solamente cuando entregué mi corazón a Cristo pude entender cuál era el propósito de Dios. Y Dios sigue tratando con uno. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos decir, pero David estaba en una casa que había temor de Dios. Sí, y lo ungieron también. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede cambiar las circunstancias de cada uno de nosotros en menos de 24 horas. Y eso lo podemos testificar, aleluya, en menos de puede ser de horas, de segundos. ¿Acaso la vara de almendro no floreció y al otro día tenía almendras? ¿Acaso Dios no da confirmaciones y al otro día aparece el bíblico lo que estaban buscando? Dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer,
Por eso es que la batalla no es de nosotros. La batalla es de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos que tener la evidencia en nosotros de la victoria. Entonces, ellos vinieron. Vino este hombre otra vez. Salió otra vez. Lo voy a leer. Dice en el 26, 17, 26. Ya estaba Saúl ofreciendo hasta recompensa para que pudieran vivir, matar o hacer algo, enfrentarse a ese incircunciso. Dice, ¿qué harán? Entonces habló David en el 26 a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira qué alta estima él tenía el ejército de Israel. Los escuadrones del Dios viviente podrán mirarnos a nosotros y decir, ¿quién se está metiendo con el hijo, con la hija de Dios? La hija del Dios viviente, que cuando el enemigo lance una de las de él, pueda decir, no la puedo tocar, porque está orando, porque está metida en oración, porque está leyendo la palabra, porque está caminando en obediencia. Se cae, pero se levanta. Aleluya. ¿Podremos decir eso? ¿Podremos defender la causa como lo hizo David, que dijo de esta manera, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este que se está metiendo con los hijos de Jehová? O posiblemente agarraremos los guantes y empezaremos a pelear, pero no con los guantes, con la lengua que tenemos. Porque así no es que nos defendemos muchas veces y así no es que se defiende uno. Pero este hombre amaba tanto a Dios. Dice, yo decía, tiene que haberse criado en ese temor de Dios. Él sabía quién era Jehová. Dice aquí, que harán al que venciere y que quitara el oprobio de Israel, porque quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira. Se encendió en ira. El hermano mayor. Y dice, contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Desprecio del mismo hermano. Desprecio del mismo hermano. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió con palabra blanda. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Aleluya. Cuando yo leía eso, pastor, ahí fue la primera batalla de David. Ahí fue la primera batalla contra la misma familia, contra el mismo hermano. Y en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros que el Señor nos ha tenido que separar, nos ha tenido que apartar, nos ha tenido que a lo mejor poner un lugar? Porque posiblemente los mismos que están cerca de nosotros son los que nos están criticando, son los que nos están vituperiando, son los que no nos dejan seguir adelante. Porque yo digo, ¿sabes qué? Prefiero leerme la palabra, prefiero estar en la casa de Dios que estar metida en una barra, que estar metida en una discoteca, que estar metida a lo mejor en el bochinche, que estar metida a lo mejor en donde yo no tengo que estar. Pero este hombre, Eliab, el mismo hombre, el mismo hermano, ya le estaba haciendo la guerra a él, a David, que si llega a ser otro, se reitera y se va. Y dice, yo no lo voy a hacer, porque ya él tenía en su corazón lo que él iba a hacer. Amén. Y entonces se enfrenta al mismo hermano y le responde con palabra blanda. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en la situación difícil, que a lo mejor posiblemente te humillan, que posiblemente te vituperan, que posiblemente te levantan la calumnia, te vas a humillar
y le vas a decir con palabra blanda, it's okay, está bien. O a lo mejor te vas a hacer silencio. ¿Estaremos siendo ese ejemplo? ¿O estaremos dando patadas? ¿O estaremos llamando a otros y dando quejas? ¿O estaremos a lo mejor peleando con Dios por lo que nos está pasando? ¿Estaremos hablando palabra blanda cuando a lo mejor nos dicen algo y nosotros digo, pero yo tengo la razón? No, pero el Señor te dice, calla. No es que tenga la razón, es que hablas palabras blandas, es que demuestras el fruto del Espíritu, es que camines como Dios manda, aleluya. Es mejor la humildad y la fe, es mejor caminar así, aleluya, que venir a caminar con soberbia. Entonces, David se humilló prácticamente. Y no dejó que la carne se levantara. Sí, porque eso es lo que se levanta. Cuando viene alguien y se opone, mira, aunque tú estés haciendo el bien, si viene alguien y se opone, la carne rápido se va a levantar. La carne rápido va a protestar. Pero cuando tú ejerces el dominio propio, que es el Espíritu Santo que está en ti, te va a decir, alto, no hables, tranquilo, mejor ora. Pónselo al Señor en oración. No hables, no te defiendas, no digas nada. Aleluya, quédate tranquilito. Esa fue la primera batalla del rey David con su propio hermano. Amén, aleluya. Por eso es que tenemos que depender tanto del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orarle al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que decir, Señor, ayúdame, lléname de tu llenura. Espíritu Santo, ayúdame todos los días. Ayúdame, porque esto es una batalla continua. Y la batalla puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser, miren, en cualquier momento. Entonces, dice la palabra de Dios, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Alguien escuchó y fue, le dijo al rey Saúl. Y le dijo, ven. Imagínense, él estaba mal. Mire, que poniendo a un Yadiel en la guerra, en la línea de batalla. A un Omar. Poniendo a uno de los niños en la línea de batalla. Pero es para que vea que lo que nosotros vemos no lo ve Dios igual. Dios mira el corazón. A nosotros nos causa gracia, pero eso fue lo que pasó aquí. Escogió un niño. Entonces lo mandaron a llamar. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Mire ese niño dándole, diciéndole, mire, porque ustedes se preocupan por ese hombre, por ese paladín, porque se están preocupando por ese incircunciso que violaba el pacto y la ley de Jehová, porque el incircunciso era que no seguía el pacto de Jehová, no seguía la ley de Jehová, era un incircunciso. Oh, podemos decir en este tiempo, alguien que aborrece a Dios, pero oramos por misericordia para que Dios lo alcance, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces dice aquí, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Mire qué valiente. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquellos, con aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y entonces David respondió a Saúl y le empezó a contar cuando él estaba ya pastoreando, cuando el entrenamiento, aleluya, de David, allá peleando con un oso, peleando con un león, y el Señor me ministraba de esa forma en esta mañana. El Señor me decía, hay muchos que estamos en el entrenamiento, hay muchos que todavía no nos hemos enfrentado a ese Goliat, hay muchos que hasta que no terminemos con el osito, que no terminemos con el leoncito, que te está quitando el tiempo, que te está quitando las energías, que te está quitando a lo mejor hasta el gozo de tu vida, que te está quitando que el mirar a Cristo nada más y no pensar en otras cosas del pasado, aleluya, no vas a tener evidencia de la victoria. Pero David, mira lo que dice la palabra. David empezó a decir, cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Mire qué seguridad y autoridad. Y hoy día nosotros, iglesia amada, nos dicen cualquier cosita y ya nos vamos. Nos dicen cualquier cosita y tú sabes qué, nos enojamos. Y no es solamente con nuestros hermanos, nos enojamos con la familia, nos enojamos con el vecino, nos enojamos y ya no queremos saber de nadie, y menos del Señor Dios Todopoderoso. Entonces este joven, un niño demostrando todo lo que había aprendido en el entrenamiento, porque para David ser rey y para nosotros ir a donde Dios quiere llevarnos, tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que pasar por el entrenamiento, no podemos escaparnos de eso. Vamos a pasarlo, vamos a luchar con el oso, vamos a luchar con el león, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Espíritu Santo, que es el que te dirige, que te va a decir, ¿sabes qué? Dale, pero hazlo de esta manera. No lo hagas con las estrategias que usó este paladín, estrategias de miedo, estrategias que turbaron al ejército escuadrón de Israel. ¿Usted sabe lo que es eso? Un hombre nada más turbó a un escuadrón. Y hoy estamos viviendo que un virus ha prácticamente turbado al pueblo de Dios. Algo que Dios lo puede desaparecer en un segundo. En un segundo. Y dice la palabra de Dios que ese león, ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Quién está provocando? ¿Quién está provocando que tú no sigas buscando de Dios? ¿Quién está provocando que tú no estés unida ahí o unido al Dios Todopoderoso? ¿Quién es el que te está intimidando? ¿Qué león, qué oso es el que te está molestando para que tú no sigas mirando al Cristo de la gloria? Aleluya. Eso, mira, lo tienes que ya acabar. Yo no sé si va a ser con palabra blanda, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero Dios te va a dirigir. Él no te va a dar la estrategia que da el mundo, Él te va a dar las estrategias que da el Espíritu Santo. Yo me crié en una casa donde se practicaba el catolicismo y el espiritismo, y yo le doy gracias a mi Dios Todopoderoso que no participé de eso. Lo pude ver con mis propios ojos, pero ¿sabes qué es lo que Dios hizo? Que me mandaron a cuidar mientras mi familia trabajaba. Los que me cuidaban eran pastores. A lo mejor los tuyos no eran pastores los que te cuidaban, pero a lo mejor había una tía orando por ti, a lo mejor había un tío orando por ti, a lo mejor había un abuelo orando por ti, a lo mejor no conociste esa generación que ya estaba orando por ti. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? ¿Qué es lo que está provocando que nosotros estemos intimidados? Que nosotros no caminemos como el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está intimidando que nosotros tengamos miedo del paladín? ¿Qué es lo que está intimidando? Pues mira lo que dice aquí, lo que sigue la palabra. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hasta el mismo Saúl, que estaba mal de la mente, le dijo que Jehová esté contigo. Ve. ¿Y cuántas veces Dios te dice, yo estoy contigo? ¿Y cuántas veces Dios nos dice, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios te dice, yo estoy contigo? Te tuvo que sacar de la comodidad, te tuve que sacar de Puerto Rico y traerte a la Florida. Es más, tuve que traer aquí sin familia. Te quedaste solo, te quedaste sola. Yo no sé tú, pero yo me quedé sola en esta nación, aleluya, con 3 niñas. Pero Dios lo tuvo que hacer. Dios me tuvo que demostrar que tenía que pelear con los osos y que tenía que pelear con los leones también, aleluya. Pero hay cosas que pasan más allá, porque después viene el paladín, después viene el Goliat, pero ya estaba el entrenamiento.
¿Estaremos entrenando o estaremos echando para atrás? Estamos entrenando y diciendo, Señor, sigo para adelante o me voy para atrás y ya me rindo y digo, ay Señor, yo no sé cuál es el Dios. Yo no sé cuál es ese Dios de los escuadrones, como se turbó el pueblo de Israel. Y el filisteo venía andando y acercándosele a David. Y yo creo que hasta los niños saben esta historia. Desde pequeñito se le enseña que dice que David cogió 5 piedras y le dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, ese hombre seguía provocando y maldijo a David. O sea, que te digan, ¿sabes qué? Tú no vas para ningún lado. ¿Tú te crees que eres la última Coca-Cola? No, en el Señor no podemos creernos que somos eso. En el Señor somos siervos de Dios. Y en el Señor vamos alcanzando proezas y peldaños. Y vemos la gloria de Dios. Y caminamos de gloria en gloria. Siempre que tú estés alineado con el propósito de Dios. Mire, inclusive aunque no estemos ahí, testimonio de cómo guarda Dios a algunos que todavía no han llegado a Cristo. No me guardó a mí. Me guardó toda mi infancia, toda mi niñez, me guardó de violación, me guardó de muchas cosas, me guardó a lo mejor hasta de las drogas, me guardó hasta a lo mejor del alcohol. ¿Cuánto no hace el Señor sin todavía tú ofrecerle el corazón a Él? ¿Cuánto más cuando le entregas tu corazón completo? ¿Cuánto más puedes hacer que cuando venga el gigante, que no sé si se pueda llamar enfermedad, no sé si se pueda llamar divorcio, no sé si se pueda llamar finanza, escasez, no sé cómo se pueda llamar? Dios está ahí contigo y no se va de tu lado a menos que tú te vayas. Entonces dice la palabra que vino ese hombre y lo provocó, lo maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Quién ha provocado? ¿Quién ha provocado? ¿Quién ha provocado que tú te alejes de Cristo? ¿Quién ha provocado que no salgas de la cueva? ¿Quién ha provocado que tú misma digas o tú mismo digas no hay esperanza? Ay, esto no tiene remedio. Ay, mira, pues yo te hablo de un Dios grande que cambia las circunstancias, que liberta, que se mete en tu hogar, que se mete en tu carro, que se mete en donde tú le des la oportunidad, que se mete en una celda, aleluya, gracias Señor, que se mete donde quiera. Ese es el Dios, ese es el Dios, ese es el Dios que le servimos. Y dice, entonces dice la palabra, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía tenía ese joven! Dios mío, yo decía, nosotros resolvemos rápido, patada y puño, llamadas telefónicas, insultos. Pero este joven se enfrentó con el poder de Dios. Iglesia amada, tiene que haber evidencia que hemos pasado por los procesos de esta vida. Tiene que haber evidencia que tú has llegado ya a escalar peldaños más adelante, que tú no te quedas estoqueado en el mismo sitio. Tiene que haber evidencia, iglesia amada, que a lo mejor evidencias que se quedan palpables, que se quedan heridas, que se quedan ahí adentro, pero que Dios las sana, pero te trae a la memoria para acordarte donde te ha sacado y lo que Él ha hecho por ti. Tiene que haber evidencia de la victoria. Tiene que haber evidencia de la victoria. Cuando a lo mejor dice, no tiene remedio. Pero en la iglesia me dijeron, la palabra me dice que sí hay solución, que sí hay esperanza, que sí hay un futuro.
Dios Todopoderoso, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios. Mire, para que este muchacho dijera lo que él dijera, de la forma que él lo dijo, a un hombre que era un gigante, que era un Goliat. Yo no sé cuál es el Goliat tuyo, no sé cuál es el gigante tuyo, pero yo te voy a decir que yo sé, que tengo la certeza que muchos de nosotros hemos pasado ya por el oso, hemos pasado por el león, a lo mejor lo hemos degollado, hemos seguido adelante, pero viene y se mete un paladín por el medio y todavía ese paladín te está provocando y todavía ese paladín te está diciendo, ¿sabes qué? Está paradito aquí y no me he ido, estoy en una esquina en tu casa, porque ¿sabes qué? Algunos días eres y algunos días no eres, algunos días sí y algunos días no, aleluya, y todavía está paradito ahí, provocando, aleluya, gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para el encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Mire, si David no hubiera tenido ese entrenamiento cuando era niño, no hubiera tenido la agilidad de ir corriendo, porque era un niño, pero era ágil, corriendo a la línea de batalla. Por eso es que es tan importante la oración en la vida del cristiano. Por eso es tan importante que si no te levantas de madrugada, ok, te entiendo, pero levántate más tarde, durante el día hazlo, haz ese tiempo, busque ese momento, pero hay que comunicarse con el Dios de la gloria, hay que orar y hay que hablar con el Dios que da vida, hay que orar y hay que hablar con el Dios que te da el soplo todavía, que te dice todavía estoy de pie, te estoy dando una oportunidad en este tiempo. Estos 2 meses estuviste así, a lo mejor peleando con el oso y el león, pero ¿sabes qué? Ahora son otras cosas, hay oportunidades para ti y quiero que derrotes el Goliat, quiero que derrotes el gigante, pero nos quedamos como Caperucita Roja, que le advirtieron que el lobo venía y no le hizo caso. Y no le hizo caso. Y el lobo llegó. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. ¿Con qué vestidura nos va a encontrar? ¿Con qué traje nos va a encontrar? ¿Con qué zapatos nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Adorando, alabando, orando, haciendo el bien? ¿Cómo nos va a encontrar? Cristo viene y nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros. Dios viene, hay que tener evidencia de la victoria, hay que creerle a Cristo, hay que creerle a nuestro Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Un hombre paladín con tanta experiencia que tenía en el campo de guerra, en ese momento parece que su casco estaba abierto, porque dice que la onda cayó aquí, la piedra, en este lugar, de un joven. O sea que en ese momento se descuidó. El Dios Todopoderoso puede hacer que en un momento, aleluya, lo que te está provocando, que no caminemos como Dios quiere que caminemos, se descuide, no nosotros, el contrario, y entonces caiga, paquiti, y cae derrotado en el nombre de Jesús. ¿Sí? La sanidad puede venir en cuestión así, de segundo. La liberación puede venir en cuestión de segundo. Si tú quieres. Amén. Si tú quieres. Amén. Aleluya. Amén. Y así venció David al filisteo con honda, piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No tenía espada. No tenía a lo mejor doctorado. Y no es malo estudiar. Yo sigo estudiando, ustedes lo saben. Pero a la hora de las cosas de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Es el poder de Dios. Aquí no vale los libros que tenga, aquí no vale los certificados que tenga, aquí no vale nada de eso. Eso está aquí y es bueno, pero es el poder de Dios. Es el poder, no es con espada
No es con jabalina, es con el Santo Espíritu de Jehová que se luchan las batallas. Es con nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Él pelea nuestras batallas. Él sigue peleando nuestras batallas. Usted puede creer que este hombre paladín estuvo 40 días. 40 días molestando al escuadrón de Israel. Y entiendo que a veces nuestras tribulaciones no duran 40 días, a veces un año. Pero he podido entender que nosotros mismos atrasamos los planes de Dios. Que nosotros mismos atrasamos las cosas que Dios quiere hacer para nosotros. He entendido por experiencia, y lo puedo testificar, que los años que tuve solita con mis 3 nenas, era porque ya convertida, si no hubiera sido por la gracia de Dios que me sostuvo, era que me caía y volvía. Me caía y volvía. Tenía como un jueguito. Ajá. Pero como Dios está mirando todo, y Dios lo mira todo, y Dios diciendo, si supiera lo que tengo contigo, acá y enderézate, acá y enderézate, acá y enderézate, hasta que Dios le da el ultimátum a uno. Hasta que Dios le habla a uno, que uno tiembla y uno dice, espérate, aquí tengo ya que alinearme, espérate que ya tengo que dejar de pecar, espérate que tengo que dejar de fornicar, espérate que tengo que dejar de fumar, espérate que tengo que dejar de beber, espérate que tengo que dejar de adulterar, espérate que tengo que dejar de beber, espérate que tengo que dejar todas las cosas que me alejan de Dios. Entonces cuando tomamos la decisión, entonces la gracia de Dios, que todavía ha estado con nosotros y nos ha estado dando oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades, dice, cuando te alineas y empieza el proceso de santificación, amén, entonces Dios dice, ahora es que vas a derrotar al Goliat. Ahora ya derrotaste a los sitios y al león, ahora vas a derrotar al Goliat. Ahora te voy a dar la cabeza de ese Goliat. ¿Y sabes qué? Que cuando él estuvo frente de ese Goliat, dice que corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, no de David, él no tenía espada, sacándola de su vaina, le cogió la espada al paladín, al gigante, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de ti. Resistid al diablo y él huirá de ti. Pero si nos seguimos metiendo otra vez en el mismo ciclo, y Dios diciéndote, tengo planes, pero te metes en el mismo ciclo, vuelves a hacer lo mismo. Tengo planes, te saqué de allá, te saqué de Egipto, te he sacado, te he quitado amistades, pero vienes y vuelves a lo mismo. Y dice aquí, cuando vieron y huyeron, y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, siguiendo a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y dice aquí en el 54, y David tomó la cabeza de los filisteos. Eso era honra para ellos, para los guerreros, mostrar la cabeza del contrario, del enemigo. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las almas de él las puso en su tienda. Iglesia amada, gloria al Señor. Evidencia de tu victoria, se trata el título de esta prédica. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está en nuestro hogar, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Jehová es el que pelea tus batallas. ¿No vino a la iglesia? Tranquilo, no lo ajores. Si es el esposo o la esposa. No está caminando como tú estás caminando. Tranquilo, deja que Dios trate. No es con tu fuerza, es con el Santo Espíritu de Jehová.
La fuerza humana, la carne lo daña todo. Pero el Espíritu de Dios lo arregla en perfección y hace las cosas con propósito y propósitos eternos y para siempre. Dios escoge de lo vil y menospreciado lo que no querían los hermanos. Allá le decían el ganapán. Cuando leía la historia decían el ganapán. Él era hermosito, él era el del mandadito, David. Ese fue el que Dios escogió. Ese fue el que Dios vio. Porque no miró lo de afuera, miró lo de adentro. Miró lo de adentro, el corazón. Porque nosotros nos equivocamos. El hombre se equivoca. Cuando nosotros estábamos orando para el pasaporte del pastor, de mi amado esposo, nosotros ya no sabíamos ya cómo orar. En 3 años le habían denegado el pasaporte. Y la iglesia estaba orando. Yo me acuerdo, la iglesia estaba orando. Pero un día, por teléfono, con una llamada de una hermana de Honduras, donde el hermano Sammy va a las misiones, el Señor le da y se place con usar a esa sierva de Dios. La selva de allá de la montaña, la selva de allá del monte, la selva que no tiene prácticamente ni finanzas, no tiene nada, pero tiene el poder de Dios. Y en ese momento viene la revelación de Dios y dice, ya eso está. La carta viene, ya viene de camino, ya viene la carta, porque Dios se place escoger a quien Él quiere. No lo hizo ni con la mamá, no lo hizo conmigo, no lo hizo con nadie. Escogió a alguien de allá lejos, lo que menos nosotros esperábamos. Y así es que es Dios con nosotros. No es como nosotros lo hacemos, no es como nosotros nos imaginamos, es como lo hace Dios. Las batallas las gana Él. Por eso hay que tener evidencia de las victorias, porque si nosotros no caminamos como establece esta palabra, entonces tú no esperes tener esa victoria. Entonces tú no esperes pelear con el oso, porque te va a degollar y te va a comer. Y el león te va a arrasar. Y más el paladín. Pero cuando Dios está en el asunto. Lo que está esperando te ayuda el Señor a tener la paciencia que necesita para esperar. Te quitó la familia de al lado, pero te da el consuelo y te da una familia nueva. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Padre amado. Llega la enfermedad, pero tú sigues declarando, estoy sana. Estoy sana en el nombre de Jesús. Sigue la otra, viene otra enfermedad y tú sigues diciendo, yo le creo al Dios, nuestro Dios está salvador. Ahí mataste ya al leoncito. Viene otra cosa más. Señor, te sigo creyendo. Ahí mataste al otro oso. Y yo no sé cuántos osos y cuántos leones aparecerán en el camino, pero yo le creo a un Dios viviente. Y el que está provocando que tú no pelees, hoy se le corta la cabeza. Hoy se le corta la cabeza, iglesia, para que tú puedas decir en tu misma casa, yo y mi familia le serviremos a Jehová. Y con seguridad lo diga, no que lo digas de la boca, que aunque veas tu hijo en alcohol, que aunque veas tu hijo fumando marihuana, o cuando veas tu hijo a lo mejor escuchando la música que no te agrada a ti, tú puedas seguir diciendo, yo y mi familia le serviremos a Jehová. Le estás matando al gigante, le estás creyendo al Dios poderoso. No te estás dejando intimidar por lo que ves, no te estás dejando intimidar por la enfermedad. Eso es matar al gigante, eso es matar al león, eso es matar el oso, iglesia amada. Gloria al Señor Jesús. Dios nos está dando esta oportunidad. Y hay que reconocer que nuestro Dios Todopoderoso quiere seguir caminando con nosotros. Él se place. Es un privilegio que camine con uno. Es un privilegio que pueda estar con nosotros. Es un privilegio llegar a ese aposento, a ese lugar de oración donde nos dice te estaba esperando. Es un privilegio sentir esas caricias de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Y si no lo has palpado, búscalo, anhélalo para que tú veas. Aleluya. Tal vez las noches fueron muy oscuras en tu adolescencia, en tu niñez.
Tal vez como la vida de David. Tal vez como él pasó el desechado. Y era lindo, pero el desechado no le importaba a la familia. Ese era el mocito, el que hacía las cositas allá. No lo tomaban en cuenta. La victoria de David fue una victoria tipo de los triunfos del Hijo de Dios, Jesucristo, sobre Satanás. Paralelamente, cuando Jesucristo venció a Satanás en la cruz y los poderes de las tinieblas los despojó y los exhibió públicamente. Así lo comparan los escritores, los teólogos. El triunfo de David contra Goliat lo comparan con Jesucristo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Libre de condenación nosotros. Que cuando te vengan a decir, pero todavía te queda eso. Cristo me salvó. La gracia de Cristo está conmigo. Pero todavía tienes que cambiar eso. Espérate un momentito. Soy la hija del Dios Altísimo. Soy el hijo del Dios Altísimo. No permitas la condenación. Dice aquí que Él despojó a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Libre de condenación. El momento que Dios se humilló a estos principados espirituales, no le dijo, bájeme de esta cruz. Se humilló. Consumado es. Ya está hecho. Por ti y por mí. Amén. Y no solamente bajó al Hades, cogió las llaves del infierno para que sus hijos no vayan al infierno. Por eso es que hay un infierno y hay un cielo. ¿A dónde queremos ir? Al cielo, no al infierno, al cielo. La iglesia de Dios quiere anhelar que vaya para el cielo. Señor. Pero entonces tenemos que seguir caminando como Dios nos manda a caminar por su palabra. Se humilló en un espectáculo, no de fiestas patronales, no de un party, en un espectáculo de vergüenza, porque la cruz era vergüenza. Solamente los pillos, los que robaban, los ladrones, los asesinos eran puestos en esa cruz del Calvario. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a la cautividad, llevó cautiva la cautividad. Jesucristo triunfó sobre toda potestad y sobre todo principado. Su muerte venció al pecado, echó todos nuestros pecados sobre Él. Entonces, ¿quién nos está provocando a nosotros? Iglesia amada, este mensaje es para nosotros. ¿Quién está provocando? ¿Quién te está provocando hoy día? ¿Cuál ha sido el entrenamiento que has detenido? Porque Dios dice, te tengo que meter en el entrenamiento, te tengo que meter en el proceso para que sigas matando los osos y los leones, porque no vas a poder vencer los Goliat que vienen en el camino. Dice, evidencia de la victoria. ¿Acaso a Pablo no lo azotaron? ¿Acaso Pablo después de una prédica lo azotaron y después se levantó y qué hizo? ¿Se quitó del ministerio? No, siguió predicando la palabra de Dios con más denuedo todavía. Como Pedro, metido también en la cárcel, el Señor lo saca de la cárcel a predicar la palabra de Dios todavía, más todavía. Sanidades, prodigios, señales los seguían. Evidencia de la victoria tenemos que tener en nosotros. Evidencia. Esteban no fue apedrado. Amén. Y podía correr y tal vez el Señor mandar ángeles o tal vez alguien sacarlo del lugar. Pero ¿qué hizo? Miró al cielo. Miró al cielo. Estaremos dando señales de evidencia de la victoria. Porque después de todo lo que pasemos, mire, posiblemente no vamos a tener ese bálsamo que estamos buscando. A lo mejor falta un poquito más. Pero hay una victoria que ya está ganada en la cruz del Calvario, que es nuestra vida eterna. Hay siervos y siervas de Dios
que viven en martirio toda su vida, que viven en angustia, en persecución, y lo vemos en Nigeria, lo vemos en Afganistán, lo vemos en lugares, pero cuando hay momentos que Dios dice, te doy tu espacio, te doy tu bálsamo, mire, se comparte y hay gozo, porque dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, y si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el gozo es permanente, pase lo que pase. Finalizo. Podemos ver que a David claramente, con valentía, se enfrentó a quien no tenía, o a lo mejor a quien nadie quería enfrentarse. Tal vez en estos tiempos es lo que está pasando con nosotros. Cuando yo vi ayer lo que pasó en Orlando, yo decía, gloria a Dios, aleluya. La iglesia tiene que abrir su boca. La iglesia tiene que pararse como estandarte y decir, estamos aquí en paz, en orden, y estamos aquí venciendo todo oso, todo león, todo lo que esté provocando a los escuadrones de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que venga en contra de nosotros, que cuando tú estés en esa situación, tú le creas al Dios viviente, al Dios todopoderoso, y al final puedas decir, aquí está la cabeza. Aquí está la cabeza. La victoria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Eso que me atormentaba, la unción tuya, el Espíritu Santo lo atormentó más. Ya no tengo ese tormento. Ya no le hago caso a esos dardos. Ya no le hago caso a esas voces. Ya no le hago caso a ese temor. Ya no estoy haciéndole caso a esos leones y a esos osos. Aleluya. Pero el entrenamiento está palpante y va a seguir hasta que Dios vea, y va a seguir, hermano. A veces queremos salirnos del propósito de Dios y desviarnos del proceso que Dios nos tiene, pero Dios lo que está haciendo es algo poderoso. Dice que después Saúl manda a perseguir a David. David se esconde en la cueva, y en esa cueva llegaron los enlutados, los asesinos, dice los mercenarios. Y David era un mercenario. Y mire cómo Dios lo compara. David llegó a matar. David, iglesia amada, fue el rey primero en la cueva, con todo ese grupito que Dios le entregó de hombres que estaban buscando la ley. Ese entrenamiento que tuvo David desde jovencito era para al final tener la victoria que tuvo de ser el rey de Israel. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos. Dice la palabra que nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y leer la palabra en Romanos 8:37. Hay que tener evidencia de nuestra victoria. Hay que tener evidencia de nuestra victoria. Romanos 8:37 dice la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por quién? Que nos amó. Y el que nos amó, ¿qué fue lo que pasó? Evidencia en la cruz del Calvario. Evidencia por amor a ti y por amor a mí. Por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Me puedes proyectar el picture, por favor? Gloria al Señor. Y el Señor me decía, muéstrale esto, porque por amor a ustedes, la evidencia más grande, la evidencia clavado en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces, ¿qué es lo que está dejándonos? ¿Qué estamos haciendo que nos dejemos provocar por cualquier cosa? Nos dejamos intimidar y paramos en el camino por cualquier voz. No nos salen bien las cosas, ya nos detenemos. Pataleamos como niños chiquitos
Hermanos, los osos son grandes, pero el poder de Dios es más grande todavía. El poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es la batalla que tú te estás enfrentando en estos tiempos. No sé cuál pueda ser tu batalla, pero el Señor me decía, tengo que hacer cambios, y voy a hacer cambios, y voy a seguir haciendo cambios, porque estos 2 meses no fue suficiente. Van a seguir los cambios, porque te voy a tener que seguir entrenando, y si te voy a tener que apretar un poquito más, para que te salga la valentía, para que entonces empieces a buscar al Dios viviente, para que entonces empieces a buscar a ese Dios que es el que da el poder, a ese Dios que le creemos, a ese Dios que estuvo con David en su infancia hasta la muerte, el que ha prometido a estar contigo desde ahora hasta la muerte. A ese Dios que te está diciendo, si todavía no me conoce, mira, abre tu corazón para yo entrar y empezar a caminar y abrir ese camino para dirigirte por la senda de justicia, ya que has probado todo y nada te ha salido. Porque mira que nosotros probamos cosas y hacemos cosas con nuestra propia fuerza. No nos salen bien las cosas. Llamadas del tarot, llamadas de la lectura del horóscopo, la galleta de la fortuna. Y el Señor está diciendo, mi palabra, conoce mi palabra, hay poder en mi palabra, hay poder en mi palabra. Ponme la alabanza que te pedí, pastor, de Virginia Brito. Gloria al Señor. Hay poder en mi palabra. Hay poder, hay poder. Y si tú conoces la palabra de Dios, vas a conocer tu propósito. Y te vas a dejar de preguntar, pero ¿y para qué estoy aquí? Dios te va a dirigir, te lo va a decir. Dios te lo va a hablar. Te va a hablar el por qué te quitó, el por qué tuviste que pelear con esos osos, con esos leones durante el camino. Y te va a mostrar el por qué te rechazaron, el por qué a lo mejor la misma familia, o a lo mejor los mismos hermanos, o a lo mejor los que trabajan contigo. Que tú puedes ver que está aconteciendo. El Dios de Israel. Evidencia de la victoria. Podemos decir que vamos a mitad de camino y hay evidencia de la victoria. Junto a qué aguas de reposo, evidencia de antes de lo que hacías tú antes, y Dios te sacó de eso. Él es más grande. Él guarda tu caminar. Yes. Él es el Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Dile al Señor, tú eres grande. Él es grande. Él es grande. Tú que guardas mi caminar. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia que peleaste con león, con oso. Tiene que haber evidencia que te enfrentaste al gigante. Tiene que haber evidencia. Y nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que están frente a mí. Tú eres grande. Él es más grande. Mucho más grande. Él es más grande. Él es. Que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel. Él es fiel y verdadero. Sobre toda prueba eres el Rey. Sí, Señor. Mi esperanza solo en ti pondré. Tal vez estás cogiendo de la pelea que has tenido con osos durante tu caminar, durante ese caminar. Esa es evidencia de la victoria. Más grande que montar. Tal vez hay huellas aquí adentro. Eso es parte, evidencia de la victoria. Empieza a hacer memoria cuántas victorias Dios te ha permitido en este tiempo, desde que aceptaste a tu Cristo como tu Salvador. Empieza a hacer memoria cuántas victorias los aliados
se van.